Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y también nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios han de participar en este estudio que vamos a realizar en esta oportunidad. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación que la Biblia presenta para salvar al hombre completamente del pecado y darle por fe y gracia al pecador arrepentido una vida nueva, la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Todo es por fe y gracia. La salvación es el mayor milagro que se puede producir en un creyente verdadero, que al aceptar por fe y gracia solamente puede pasar de muerte a vida, puede pasar de una vida pecaminosa con carácter imperfecto a una vida de justicia con un carácter perfecto de Cristo que recibe por fe y gracia. Por eso, el mensaje de salvación para este tiempo es presentado como el mensaje de justificación por la fe, el último mensaje de misericordia que el mundo debe escuchar en este tiempo. Este mensaje invita al pecador a aceptar la justicia de Cristo, a aceptar por fe la vida de Cristo, el carácter de Cristo, una nueva vida en el creyente, para poder comenzar a vivir una vida de obediencia. Para que esa vida de obediencia y realizar las obras de Dios y predicar el Evangelio con poder, será la obra de Cristo por su Espíritu Santo en el creyente. Por eso la obra de salvación, de santificar al pecador, cuerpo, alma y espíritu, es obra de Dios en el creyente. Si el creyente acepta por fe, no solamente una fe superficial, intelectual de palabra, sino dice una fe de todo corazón, confianza plena, creer que por gracia se puede vivir una vida sin caer en pecado, con un carácter perfecto como Cristo vivió en esta tierra. Si todos pudieran creer, realmente tendríamos esa vida. Y así estaríamos preparados para permanecer firmes, sin contaminación con el pecado, en estos días finales de crisis, angustia que el mundo está ya comenzando a experimentar. Cristo, nuestra justicia, es la solución en este tiempo. Este estudio es un estudio que fue presentado desde que el pecado entró a este mundo y ahora llega hasta nosotros. Estamos ya estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 540 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Todo religioso, todo cristiano, todo seguidor de Cristo, necesitamos ser justos para vivir por fe en este mundo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos ser justos si somos pecadores y tenemos carácter imperfecto? Y la respuesta es sencilla. Podemos
recibir una vida justa, una vida recta, una vida santa, una vida pura, una vida con el carácter de Dios, podemos recibir como un regalo, como un don en el nuevo nacimiento del Espíritu. Y así entonces realmente ser justos en Cristo, permaneciendo en Cristo y vivir por fe. Pero para poder realmente recibir esa salvación, experimentar esa conversión en el nuevo nacimiento y tener a Cristo, que es la justicia verdadera, en nuestra vida, necesita conocer los requisitos. No es solamente decir yo creo, porque el apóstol Santiago dice hasta los demonios creen y tiemblan, sino es llenar, estar de acuerdo y experimentar los requisitos que por motivo de estudio lo hemos dividido en 12 pasos, 12 requisitos, 12 condiciones para poder recibir la justicia de Cristo en vida nueva, espiritual. Y hoy estamos estudiando el tercer requisito. Primero hemos estudiado el llamamiento. Segundo, hemos estudiado la palabra de Dios, la palabra escrita, la ley escrita. Y tercero es la fe de Jesús, de la justificación por la fe. ¿Cómo es la fe verdadera? En el estudio anterior estudiamos de que la fe que da justicia, que produce justicia en el creyente, no solo debe ser una teoría, una idea, una letra que no tiene vida, que es muerta, sino la fe debe ser en Cristo. Necesitamos, dice, de Cristo. El pecador carece de Cristo. El pecador tiene acceso fácil a la letra de la ley y aún puede tratar de obedecer. El pecador tiene acceso a la Biblia y aún también puede cumplir muchas cosas de la Biblia. Pero eso no es suficiente. Es apenas el inicio. El creyente, si cree verdaderamente a la palabra de Dios, ahora necesita creer de todo corazón en el dador de la palabra, en el dador de la ley, en el amor verdadero. No solo la ley nos habla del amor a Dios y al prójimo, sino el amor verdadero es Cristo. Por eso es, para ser justificado por la fe, debemos creer en Cristo. No solo creer en su palabra, sino llegar a creer verdaderamente en Cristo. Y el que cree en Cristo, recibe a Cristo en su vida. Y el Espíritu Santo de Dios le va a conceder, le va a impartir la justicia de Cristo, la vida de Cristo. Pero Satanás dice que ha eclipsado la visión, la mente, los ojos espirituales del creyente, para que no pueda comprender el mensaje de la justicia por la fe. Porque Satanás sabe que cuando el creyente comprende
no solamente la teoría de la verdad con una religión legal, sino que comprende de que es necesario creer en Cristo, entonces Satanás dice, habrá perdido su poder sobre el pecador para seguir llevándolo al pecado. Porque Satanás trabaja con la mente carnal, con un corazón carnal, con el yo. Trabaja Satanás. Pero el que acepta a Cristo tiene que nacer a la vida nueva, a una vida espiritual, con el carácter de Cristo, con la mente de Cristo, con el amor de Dios en el corazón. Ahora sí, Satanás no lo puede utilizar, no lo puede manejar, no lo puede hacer caer en pecado, si es que el creyente permanece en Cristo. Ese es el estudio que hemos realizado en el estudio anterior, 539. Ahora vamos a continuar acerca de la fe. Vamos a estudiar la ley y la fe. Y la Biblia en Romanos capítulo 3 es tan claro de que no se puede tener fe, dice, en la ley, o no podemos tener fe a la ley, sino necesitamos tener fe en Cristo. Ahora nos preguntamos todos, ¿Cristo es diferente de la ley? ¿O la ley es diferente a Cristo? No, de ninguna manera. La ley es copia del carácter de Cristo. La ley es el pensamiento de Cristo traducido en palabras, expresado en palabras, en letras. Entonces, Cristo como Dios es el principio de la ley, el origen de la ley. Cristo es el amor verdadero, amor vivientes, porque Jesús cuando vino a este mundo demostró el amor, vivió en amor, todo lo que hacía era por amor, y por amor vivió, murió, resucitó, y por amor ha provisto la salvación. Entonces, ¿quién es el amor? Dios es amor. Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. Por eso Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo imparte el amor cada día al verdadero creyente que tiene vida nueva. Entonces, la fe debe centrarse en Cristo. Debemos creer que Cristo puede realmente darnos victoria sobre el pecado. Pero no podemos solamente creer en la palabra escrita o en la ley escrita, porque la palabra escrita o la ley escrita no nos va a perdonar, nos va a condenar. La ley escrita o la Biblia escrita no nos va a dar poder para obedecer o cumplir. Entonces la fe no funciona la fe no funciona para el cambio de vida con la ley y con la letra de la Biblia. Necesariamente tenemos que, por medio del estudio de la Biblia y de la ley, tenemos que comenzar a creer en Cristo.
Este estudio de la ley y la fe está basado en Romanos 3:21. Y la mensajera del Señor en 1888 en el Congreso de Minneapolis, a más de 90 delegados del pueblo adventista, estaba aclarándoles, estaba clarificando y presentando una clara diferencia entre la ley y la fe. No se puede tener fe a la ley, dice. Tenemos que tener fe a la ley original, así lo vamos a llamar, es decir, al amor verdadero, al amor viviente, a la ley viviente, a la ley real, dice el apóstol Santiago. Entonces comprobemos en la Biblia, Romanos capítulo 3, el verso 21, 22, 26, 27 y 28. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. ¿Cómo se ha manifestado la justicia de Dios? Aparte de toda ley. Es decir, la ley no puede dar justicia. La ley no puede justificar a nadie. La ley está dada para condenar, para reprender. La ley es el modelo, la medida que debe alcanzar el creyente en Cristo. Entonces la ley no puede cambiar mente, corazón, vidas. Por eso dice, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Pero no en contra de la ley, sino a favor de la ley y aprobada por la ley. Es decir, la ley de Dios va a probar la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es la vida de Cristo, Dios encarnado que vivió en este mundo, desde nacimiento hasta su resurrección. Esa vida es respaldada por la ley, aprobada por la ley. La ley ha dicho de Cristo que has cumplido la ley, eres obediente, tienes justicia. Entonces la ley dice, no te puedo condenar. Esa es la justicia de Cristo. Entonces, cada creyente, cada pecador, necesitamos primero, antes de ser obedientes, antes de ser santos, justos y salvos, necesitamos a Cristo. Cristo, nuestra justicia en nuestras vidas. Por eso en el verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, ¿cómo podemos ser justos? ¿Y cómo Dios puede seguir siendo justo? Al concedernos, al regalarnos, al impartirnos su justicia, o sea, es decir, su vida, a los que verdaderamente de todo corazón creemos. Esa es la gran verdad presente. En el verso 26, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene la fe en Jesús.
Dios mostró su justicia en este mundo por medio de la vida perfecta sin caer en pecado de Cristo, de Jesús. Y ahora también quiere justificar a todo el que cree verdaderamente en Jesús. Entonces todos los que lleguen a creer con una fe viva, con una fe genuina, con una fe poderosa en Jesús, recibirán esa nueva vida justa. Entonces ahora pregunta en el verso 27, ¿dónde pues está la jactancia entonces? La jactancia entonces dice queda eliminada. ¿Por cuál principio o por cuál ley? Dice en otras versiones. En algunas versiones dice ¿por cuál principio o por cuál ley es eliminada la jactancia del hombre? Y responde, ¿por la observancia a la ley? Responde no. Entonces, el ser humano pecador, Dios no le está pidiendo que observe, que cumpla, que obedezca la ley, porque no va a llegar a ser justo de esa manera. Sino, ¿cómo dice? Sino por el principio de la fe. O en otra versión dice, sino por la ley de la fe. Necesitamos tener fe en la ley, pero no en la ley escrita porque no tiene vida. No en la letra de la ley, porque no tiene poder, sino en el principio de esa ley. ¿De dónde viene esa ley? Ya hemos dicho, de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo. Entonces necesitamos tener fe en el principio, dice, de la ley. ¿Y dónde comienza la ley? En Cristo, en Dios. A Él sí podemos tener fe, pero a una letra muerta, letra escrita, no podemos tener fe. Por la sencilla razón que ya hemos dicho, porque la ley no puede cambiar nuestra vida. No puede hacernos obediente, no puede darnos un carácter perfecto, no puede impartirnos el amor, la ley. La ley solo condena y nos muestra la solución que es Cristo. Y termina diciendo Romanos 3:28. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. Es decir, el hombre pecador arrepentido es justificado solamente por la fe. Es decir, recibe una vida de justicia, nace como justo por la fe verdadera, sin obras de la ley, es decir, hasta el nuevo nacimiento espiritual, que es la salvación. No necesita el creyente hacer obras de la ley. ¿Por qué? Porque no va a poder cumplir, no va a poder hacer, porque no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el amor de Dios en el corazón. Su corazón es egoísta. Solo tiene el espíritu
humano, espíritu del mundo, espíritu del mal, no va a poder obedecer. Y por último, no tiene el carácter de amor para poder amar al prójimo y a Dios. No va a poder amar ni al enemigo, ni al prójimo, ni a Dios. Por más que cumpla la ley. Por eso dice, sin obras de la ley, Dios no toma en cuenta las obras, porque son obras humanas, obras imperfectas, obras sin vida. Pero no está prohibido que el hombre pueda obedecer hasta aceptar a Cristo. Así como los seres humanos obedecen las leyes del mundo con vida humana, con carácter humano, aunque no pueden cumplir ni las leyes de este mundo a perfección, de la misma manera, todo pecador creyente que no ha nacido a vida nueva, no tiene el Espíritu Santo, no tiene la salvación, libremente puede tratar de obedecer la ley. Pero eso no vale para ser justificado. Esa obediencia humana no vale para recibir a Cristo y aceptar el Espíritu Santo para que pueda darnos nueva vida. Porque aceptar a Cristo, recibir el Espíritu y nacer a vida nueva con el carácter de Cristo, con la vida de Cristo, es solamente por fe y gracia, sin obras de la ley. Pero con ello dicen, no estamos anulando la ley, solo estamos diciendo que el hombre pecador sin Cristo no puede obedecer perfectamente la ley y no puede amar a su prójimo, ni a su enemigo, ni a Dios, y no puede predicar el Evangelio con poder. Esa es la diferencia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo mismo responde en Romanos o en el libro de Gálatas, capítulo 3, el verso 24 y 25. Y vamos a leer ahora cómo estaba enfocando, en qué palabras, en qué forma estaba presentando la mensajera del Señor en 1888 este mensaje de que no podemos tener fe a la ley y necesitamos creer en Cristo, tener fe en Cristo, porque Cristo es la ley original. Todo eso estaba la mensajera del Señor presentando. Lo tenemos registrado en Materiales de Elena White de 1888, página 1575 y 1576. La compaginación es compaginación de inglés, del libro en inglés. En español, en castellano, esa compaginación conserva y viene en corchetes o entre paréntesis. Así que allí podemos encontrar. Dice así la mensajera del Señor: la ley de los 10 mandamientos no debe ser vista tanto del lado prohibitivo como del lado de la misericordia. Sus prohibiciones son la garantía cierta de felicidad en la obediencia. Tal como es recibida en Cristo, ella opera en nosotros la pureza de carácter que nos traerá alegría a través de los siglos eternos.
Entonces, ¿cómo debe predicarse, enseñarse la ley? ¿Y cómo el pueblo adventista enseñaba la ley? Enseñaba mal. Enseñaba desde el punto de vista prohibitivo. Y por eso el ser humano se equivoca. Porque si nosotros le damos solo el sentido de prohibición, que no hagas, entonces se presta a malentender. Entonces el ser humano carnal, pecaminoso, dice entonces no voy a hacer, no voy a actuar así, porque la ley me está diciendo no mates, no robes, no forniques, no codicies, no hables mal, entonces no voy a hacer, voy a cumplir, se presta a malentender. Por eso no se debe presentar desde el punto de vista prohibitivo. Ni tampoco se debe presentar, dice, del lado de la misericordia. Porque muchos lo presentan, la ley, desde el punto de vista misericordioso. ¿Qué dicen? No, dice, la ley ya terminó con Cristo. No necesitamos obediencia a la ley. Solo creer en Cristo y ya está. Esa posición lo mantienen católicos, protestantes, evangélicos. Y la otra posición de presentar solo como prohibición lo tienen el adventismo. Todas las iglesias adventistas, hay miles y miles de iglesias adventistas divididos en el mundo, lo presentan, dice, desde el lado prohibitivo. Pero ¿qué acontece entonces? ¿Cómo se debe presentar? Sus prohibiciones son la garantía cierta de felicidad en la obediencia. Tal como es recibida en Cristo, ella opera en nosotros la pureza de carácter, que nos traerá alegría a través de los siglos eternos. Entonces, no se debe presentar la ley desde el punto de vista prohibitivo, ni tampoco ya de que no hay problema, Dios es amor, Dios es misericordia, te va a perdonar, sigue pecando, y ya no hay ley, la ley ya terminó. Sino que hay que presentar, dice, a Cristo en la ley y la ley en Cristo. En otras palabras, presentar a Cristo, porque Cristo puede obrar un cambio de carácter en el creyente para que con ese carácter cambiado, un carácter de amor, pueda ser obediente. Por eso dice ahora, para los obedientes, es un muro de protección. Contemplamos en ella la bondad de Dios, y al revelarles a los hombres los principios inmutables de su justicia, procura protegernos de los males que resultan de la transgresión. Entonces la ley debe presentarse, dice, como una promesa. Y la ley debe presentarse como un muro de protección. ¿En qué consiste eso entonces? Jesús vino a presentar la ley de los 10 mandamientos en su vida práctica. Porque Jesús era la ley encarnado, la ley en experiencia. Y Jesús
ha hecho posible de que el creyente, si acepta la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el creyente puede ser obediente y recibir las bendiciones espirituales que se promete a los obedientes. Entonces, ¿cómo sería la ley de los 10 mandamientos si nosotros comprendemos como una promesa, no como prohibición, ni tampoco como libertad? ¿Qué es una promesa? Una promesa es que el que promete lo va a cumplir. Es decir, si yo, por ejemplo, prometo donar $1,000, entonces, si yo he prometido, yo mismo tengo que cumplirlo. Entonces, es algo similar a eso acontece con la promesa de la ley. Si la ley lo vemos desde el punto de vista de la promesa de Dios, que es una bendición, entonces Éxodos capítulo 20 y Salmos 81 ponen primero el fundamento a la ley, la base a la ley de los 10 mandamientos. ¿Cuál es la base, la ley de la ley? Es Cristo la base. Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra que desecharon los judíos legalistas y hoy también siguen desechando a Cristo en la vivencia, en la práctica. No estamos hablando de teoría. En la teoría, como dice, hasta los demonios creen. Si no, estamos estudiando de que la ley verdadera, el amor verdadero que es Cristo, debe estar en la vida del creyente. Entonces, ¿cómo es ese fundamento de la ley? Éxodos capítulo 20 comienza diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto con mano fuerte y te traje, dice, aquí al desierto para que obedezcas los mandamientos de Dios. Y comienza ahí: si tú entonces crees y me aceptas, dice, como tu libertador de Egipto, como tu Salvador, como tu Dios, como tu Padre, nunca tendrás otros dioses, nunca hablarás falso testimonio, nunca te olvidarás del sábado, nunca matarás, ni robarás, ni codiciarás nunca. La garantía de cumplir la ley, ¿en quién está? En Cristo, aceptar a Cristo. Eso mismo presenta Salmos 81, porque el rey David había comprendido. Dice así, 81:8, Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Si tú aceptas, dice, a Dios, tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, y le escuchas lo que te habla a tu conciencia, a tu mente, y permaneces en Cristo, si Cristo vive en ti y tú vives en Cristo, entonces dice, no habrá en ti Dios ajeno. O sea, automáticamente, naturalmente, los dioses ajenos desaparecen. Naturalmente, el creyente ya no roba, ya no miente,
ya no engaña, ya no tiene avaricia, codicia, nada. Porque Cristo mora en él, tiene el carácter de Cristo, tiene la mente de Cristo, tiene el Espíritu Santo. Entonces ya es cumplidor de la ley. No es entonces decirle al creyente, no hagas esto, no hagas aquello, o no es decirle, cumple esto, haz aquello, no. Sino la garantía es si tiene el carácter de Cristo, si tiene el amor de Dios, entonces ya es cumplidor de la ley. Ese es predicar a Cristo en la ley y la ley en Cristo. Sigamos entonces leyendo. Así que entonces el creyente, si ya no tiene dos dioses ajenos, ya no miente, ya no roba, ya no codicia, entonces pues la ley, que es Cristo, la esperanza de gloria en el creyente, es una protección contra el pecado. Por eso Jesús, cuando vivió en esta tierra, no cayó en pecado, estaba protegido. Por eso la mensajera del Señor sigue diciendo, no debemos imaginar a Dios como esperando para castigar al pecador por su pecado. El pecador trae el castigo para sí mismo. Sus propias acciones inician una serie de circunstancias que traen el resultado cierto de sus pecados. No hay que presentar a Cristo, a Dios, como un juez, como un policía, como alguien que está mirando a alguien si cumple o no cumple, hace o no hace para castigarlo luego. No es así. Para Dios no existe el castigo. En su mente, en su corazón, en su pensamiento no hay castigo. Porque cuando el creyente acepta a Cristo, entonces, si permanece en Cristo el creyente, en su vida, en su carácter, es imposible que caiga en pecado. Será tentado, pero no podrá caer en pecado, porque el Espíritu lo sostiene, le cuida. Entonces, si es obediente, cumplidor, bueno, recto, santo, no existe el castigo, ni va a existir el castigo. Pero los seres humanos en este mundo, aun siendo religiosos o cristianos profesos que profesan el cristianismo, no interesa qué nombre tenga su religión, su iglesia, si siguen teniendo otros dioses, si siguen amando el mundo, en el mundo todo es ídolo, todo es Dios ajeno, el dinero, la alimentación moderna del mundo, la educación del mundo, las comodidades, todos son ídolos. Entonces, el ser humano carnal, natural, sin Cristo, sin el Espíritu, siempre va a amar y le va a gustar las cosas de este mundo. Y siempre va a codiciar, siempre va a querer, siempre va a mentir, siempre va a engañar. Entonces la pregunta es, ¿Dios le castigará? No, Dios no castiga. Sino el pecado mismo trae sus consecuencias.
El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 dice allí de que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso quiere decir que si uno siembra el mal, si uno vive mintiendo, cosechará mentira. Si uno engaña, cosechará engaño. Si uno trata mal, cosechará maltrato. Si uno tiene otros dioses, que son las riquezas, la educación, la alimentación y todas las cosas de este mundo le va a pagar mal. Porque si le gustan las comidas de este mundo, esas comidas le van a producir dolor, enfermedad, malestar. Dios no le castiga. Él sembró eso y cosecha eso. Así como Jacob, aún para recibir la bendición espiritual, para poder aceptar la salvación, engañó a su padre. ¿Y qué cosechó? Engaño. A Jacob en la noche de boda su suegro le engañó. En vez de entregarle la hija menor que había pedido y había trabajado 7 años por ella, su suegro le engañó y le entregó a la hija mayor. El engaño produce más engaño. Y así podemos encontrar en la Biblia. Entonces Dios no es un Dios castigador, es un Dios de amor, de misericordia y de justicia. Pero su carácter, dice, no podrá tenerlo por inocente al malvado. No puede salvar al malvado, al pecador en sus pecados. Por eso Dios en su amor, porque Él es la ley de amor, primero le da un carácter recto, le crea de nuevo, su espíritu engendra nueva vida. Ahora sí le hace recto, santo, bueno. Ahora sí le dice, si tú te mantienes, permaneces en esa vida recta, en esa vida de obediencia, de santidad, vivirás eternamente. Pero si teniendo esa vida santa, recta, buena, obediente, carácter bueno, tú cedes al pecado, entonces cosecharás las consecuencias. Ya no puedo hacer nada más por ti, dice Dios, ya te he dado una nueva oportunidad. Dios dice, yo no te he pedido, así con tu vida pecaminosa, carnal, que seas obediente. Allí sí me reclamarías y me dirías, Señor, he fallado, soy pecador. Pero ahora tú no puedes, dice, reclamar, tú no puedes exigir ni pedir nada, porque yo te he dado, dice, una vida nueva, y te he dado mi espíritu, mi gracia, mi carácter, mi amor, todo te he dado, dice, y has cedido al pecado porque has querido. Así como Adán y Eva, que eran puros santos, cedieron al pecado, y por eso estamos aquí, viviendo en las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Dios no puede justificar al que voluntariamente se separa de Él y desprecia al Espíritu y ya no confía en su vida nueva,
sino vuelve a confiar en la vida antigua, en el yo, en la carne. La Biblia dice, eso es como el perro vuelve a comer su vómito. Es como el chancho lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Dios no puede hacer otra cosa. Ya hizo todo para salvar al hombre. Pero aún así dice, si el creyente es tentado y cede al yo, al hombre viejo, hace su voluntad, si reconoce inmediatamente, puede buscar al abogado, al intercesor, a Cristo, que como abogado está intercediendo en el cielo ante su Padre. Y el abogado le puede garantizar y defender y puede restaurarle a la nueva vida. Así como Pedro fue restaurado, así como David fue restaurado, Salomón fue restaurado, pero Judas no fue restaurado, porque reconoció que pecó, pero no estaba dispuesto a aferrarse a Cristo y dispuesto a que Cristo le cambie su vida. Tampoco allí tenemos otros. Un profeta Balán, que era profeta, tampoco fue restaurado, porque él se entregó a utilizar su sabiduría, su habilidad, a aconsejar al rey Balac humanamente. Dios ya no pudo hacer nada. Cuando el hombre pues vuelve a su vida antigua, a confiar en sí mismo, a confiar en hombres, aún en confiar en pastores, en líderes, en teólogos, y en confiar en las riquezas, en los trabajos de este mundo, en la vida de la ciudad, habiendo recibido vida nueva y despreciando o desconfiando de Cristo, ya no hay más esperanza. Y en el juicio final no podrá reclamar a Dios. Dios es justo. Entonces, ¿a eso se refiere? Cuando dice que no podemos creer, tener fe a la ley, a la letra, a la palabra escrita, sino necesitamos tener fe en Cristo, el dador de la ley, a Cristo, el dador de la palabra, porque Él es la palabra, Él es la ley, Él es el amor, Él es la verdad. Pero no por eso, Pablo dice, no por eso anulamos la ley. Entonces, cada ser humano siembra, el que siembra para el Espíritu cosechará bendición, gozo, alegría, paz, vida eterna, victoria sobre el pecado. Pero el que siembra para la carne cosechará, dice, corrupción, fracaso, mal carácter, dolor, muerte. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, verso 16 hasta el 25. Allí está en el verso 18, donde dice, o en el verso, vamos a leer, en el capítulo 6 está la siembra, capítulo 6 de Gálatas, los versos 7 y 8. No os engañéis, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Dios no castiga nunca.
Para Dios el castigo es una obra extraña. Todos los que dicen Dios te va a castigar porque tú no pagas diezmo, no guardas sábado, no haces esto, no haces aquello, no ha entendido el plan de salvación. Alguien tiene que acercarse a ese líder, a ese maestro de la religión y enseñarle que Dios realmente es amor. Para Dios el castigo es una obra extraña. Solamente con el diluvio castigó como una respuesta para solucionar el pecado en el diluvio. A Sodoma y Gomorra mandó el castigo para solucionar, porque esas ciudades eran peligrosos y contaminaban, malograban a los justos. Al justo Lot quería malograrlo, a su esposa ya lo había malogrado. Por eso, Dios, por amor a la humanidad, tuvo que mandar fuego del cielo y destruir Sodoma y Gomorra. Y la tercera vez en el juicio final, cuando termine el tiempo de gracia y cuando Cristo venga por segunda vez y lleve a los salvados a estar en el cielo 1000 años, después de 1000 años vendrá el juicio final y Dios castigará este mundo con fuego para purificar, para desaparecer toda la contaminación que el hombre realizó. Y junto con ese castigo que realizará al mundo, los que se quedaron con el mundo, amaron el mundo, también recibirán ese castigo. Pero antes que ocurra eso, hoy Dios nos está advirtiendo, Dios nos está llamando, Dios nos está suplicando, Dios nos está hablando por los fracasos, las enfermedades y los males que nos ocurren, diciéndonos, estoy aquí para poder solucionar tu vida, estoy aquí para perdonarte y salvarte. Así como en el diluvio, antes que inicie el diluvio, Dios utilizó a Noé. Noé preparó el arca e invitó a todos los antidiluvianos a entrar en el arca gratuitamente de gracia, pero no quisieron. Entonces, Dios es justo. Dios no es un Dios castigador, como un militar, como un policía, como un juez, o como todo ser humano somos malos humanamente, carnalmente, nos gusta castigar. Por eso los padres y las madres castigan a sus hijos, los mayores castigan a los menores. Eso es naturaleza humana pecaminosa, pero la naturaleza divina no tiene eso. Entonces, sigamos estudiando el mensaje, como la mensaje del Señor estaba presentando. Dice así: no debemos imaginar a Dios como esperando para castigar al pecador por su pecado. El pecador trae el castigo para sí mismo. Sus propias acciones inician una serie de circunstancias que traen el resultado cierto. Todo acto de transgresión reacciona sobre el pecador. Opera en él un cambio de carácter y él hace más fácil transgredir nuevamente. El pecado malogra el carácter del ser humano y más fácil caerá en el pecado, en el mal. Al escoger pecar,
los hombres se separan de Dios, se alejan del canal de bendición, y el resultado cierto es la ruina y la muerte. Todo creyente, cuando escoge pecar, se separa de Dios. Yo no sé si nosotros estamos escogiendo pecar. Por ejemplo, el objetivo de la ley de la Biblia es eso, mostrarnos el pecado. Ese es su trabajo. Y nos dice, la imperfección de carácter es pecado. En otras palabras, si usted está viviendo con su carácter imperfecto, la religión, la vida profesa cristiana, entonces está en pecado, está separado de Dios. En otro lugar dice, el que se enoja, el que da lugar a la ira, el que maltrata a su prójimo, está pecando. El Espíritu de Dios no mora en ese creyente. Entonces está viviendo separado de Dios, de Cristo. Por eso tiene ira, se enoja, critica, habla mal y se comporta mal. Separado de Dios, no tiene a Cristo. Y va a sufrir las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Dolor, ruina y muerte. La ley es una expresión, dice, de la idea de Dios, del pensamiento de Dios, de la mente de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, ella se vuelve nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestra mente. Al aceptar a Cristo, la ley está en nuestra mente, está en nuestro pensamiento. Nos eleva por sobre el poder de los deseos y tendencias naturales, por sobre las tentaciones que llevan al pecado. Entonces, si aceptamos a Cristo, la ley está en la mente. Entonces, ya no hay lugar para los deseos carnales, tendencias naturales, inclinaciones, ni costumbres, ni hábitos. El hombre viejo está subyugado, amarrado, está cautivo. La gracia, el Espíritu Santo le pone freno. Entonces el creyente nunca va a manifestar mal carácter, ira, ni malos deseos, ni inclinaciones, ni costumbres, nada. Y el profeta Isaías dice, para esa clase de creyentes en Cristo, mucha paz tienen los que aman tu ley, y para ellos no hay tropiezo, no pueden tropezar, no pueden caer, mucha paz tendrán. La ley, si se entiende correctamente en Cristo, entonces es una bendición. Pero la ley, la Biblia, sin Cristo en el corazón, en la mente, sin la vida de Cristo, es una maldición. No hay paz en la injusticia, dice. Los impíos están en guerra con Dios, pero aquel que recibe la justicia de la ley en Cristo está en armonía con el cielo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Así concluye el rey David en el libro de Salmos. Así que tiene que unirse la ley con Cristo y Cristo con la ley. Entonces, según este estudio que hemos realizado de la ley y la fe, el adventista legalista necesita a Cristo, la misericordia, el amor en el corazón. Y el evangélico protestante y católico que dice creer en Dios solamente, ¿qué necesita? Necesita la ley de Dios en el corazón, que el Espíritu Santo le escriba
para que viva la ley. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Que Dios nos bendiga con este Evangelio unido a la ley y la ley unido a Cristo. Amén. Así sea, Señor.